normal. Ahora vamos a ver la teoría del cambio climático. ¿Qué es lo que han expuesto los científicos? En la situación normal, el ciclo de carbono regula la acidez de la atmósfera y de los océanos. Regula el pH. Hace que el pH se mantenga en un punto neutro para evitar que nos queme la piel, los pulmones u órganos internos. Y el ciclo del carbono, la concentración del metano y del dióxido de carbono, entre otros gases, son los que regulan el efecto de invernadero. ¿Qué tan fuerte es este efecto sobre la Tierra? Y este efecto, a su vez, regula la temperatura en la atmósfera y en los océanos. Y la temperatura de la atmósfera y los océanos regula la cantidad de hielo que hay en los mares. Y la cantidad de hielo regula a su vez el nivel del mar. Por el otro lado, regula el clima. El clima a su vez regula las tormentas y los microclimas. O sea que dentro de Panamá tiene un clima tropical, pero dentro de Panamá tenemos áreas de Panamá que tienen clima distinto a las de otras áreas. Esos son lo que llamamos microclimas. Y en las tormentas están regidas por el Niño Southern Oscillation, ENSO, o sea, el fenómeno del Niño. Y digo, recalco fenómeno, porque mucha gente lo llama la corriente del Niño. En realidad es el fenómeno del Niño. Bien, ¿qué sucede con el cambio climático? Lo primero que hace es acidificar la atmósfera y los océanos. Baja el pH. Y al bajar el pH, se genera lluvia ácida en la atmósfera. Y en algunos lugares ya, en varios océanos, entre ellos el Mediterráneo, por el descenso del pH se ha comenzado a observar extinción de moluscos. ¿A qué se debe esto? Los caparazones de moluscos son de carbonato de calcio. Si ustedes agarran una concha y la meten dentro de ácido, van a ver cómo la concha se disuelve, porque el ácido separa el carbonato del calcio y con lo que resultamos con una gran masa de calcio, y esto a su vez acidifica más el agua porque le estamos agregando más carbono que se combina con hidrógeno para formar ácido carbónico. Entonces ya tenemos extinciones masivas de moluscos. Así que a todos los que les gusten las almejas o el cambute, si el océano de Panamá se acidifica, son los primeros que vamos a perder. Las almejas y los caracoles, para dar un ejemplo. Luego tenemos que con el aumento de la temperatura, por un aumento de gases de invernadero, lo que ocurre es un deshielo. Y con el deshielo va a venir un ascenso del nivel del mar. Ya se está registrando. Y por el otro lado, con el clima, las tormentas se van a encrudecer, ya se están encrudeciendo, y tenemos cambio al nivel del microclima. Esta es la teoría, en palabras muy simples, del cambio climático. Nuevamente, hay un debate si es producido por el hombre o es un evento natural. Vamos ahora a presentar ejemplos de cada uno de estos. Y el océano Ártico, el hielo acumula los gases atmosféricos en las diferentes fechas a la que se formó ese hielo. Entonces, si uno saca un núcleo de hielo, puede calcular cuáles fueron las concentraciones, en este caso de dióxido de carbono, en la atmósfera en ese periodo glacial o en la época en que se formó ese hielo. Y de ahí los científicos generaron esta gráfica de hace 400.000 años a la fecha. Si lo comparamos con la temperatura media global en la superficie de 1880, que fue cuando se empezó a medir en Inglaterra y en otros países industrializados, al 2019-18 vemos un aumento en la temperatura constante. Y si observamos entre el 400.000 años y cero del contenido de dióxido de carbono en la atmósfera, vemos que subía y bajaba. Pero miren que llegando al día de hoy, el pico comienza a dispararse.
Entonces, vamos a tomar este fragmento que está aquí, que representa 1880 a la fecha, y vamos a estirarlo. Y lo que obtenemos al montarlo sobre esta gráfica, observen que se ve una clara relación entre la temperatura de la superficie y el aumento en esta pequeña franja de la gráfica de dióxido de carbono. Existe una relación entre ambos. Por supuesto, no toda la Tierra se ha calentado por igual, como lo he dicho anteriormente. Aquí en la tabla, incluso mi papá y la gente que vivió en los años 50 aquí, mi papá nació en el 33, nos dice que aquí hace mucho más calor que cuando él era joven. Y él se bañaba en pozas en la quebrada Lernica, que hoy está totalmente seca o llena de heces cuando tiene agua. Eso representa un cambio. Como pueden ver, el calentamiento se ha concentrado en el océano Ártico, mucho más que en el resto de la Tierra.